una de las magistradas que precisamente no votó a favor de revocar la detención preventiva, que tuvo además una sustentación singular respecto a lo ocurrido, ha sido la magistrada Marianela Ledesma, quien se encuentra con nosotros. Buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Hay varios puntos que en verdad escandalizan. O sea, después de ver el reportaje de Marco Vázquez es imposible no escandalizarse en varios puntos. Hay como 4 que realmente dejan un sinsabor fuerte. Uno de ellos dice: aportan 18 nuevos elementos, ¿no es cierto? El juez, el fiscal dicen, tenemos 18 nuevos elementos que nos hacen suponer que este es un caso realmente serio y que merece la prisión preventiva. Y hay uno que solamente es la contraprueba, ¿no es cierto? Dice, ojo, me agarro de la contraprueba, porque con esa contraprueba, ¿por qué? Porque dijeron que él había recibido pago. No, PPK dice, no me consta, Toledo dice, no me consta, por lo tanto no vale. Por lo tanto, todo se echa por la borda. ¿Cómo entender eso, doctora? Mire, esta información que refieren está en el... Está ahí escrito. Está escrito, no es un invento, está en el cuadro 2, en el fundamento 53 de la sentencia, en mayoría. Entonces, acá lo interesante es señalar lo siguiente. ¿Por qué viene la investigación? Por haber recibido dinero de Venezuela en el año 2006 para la campaña electoral, del Brasil en el 2011, de utilizar ese dinero de Venezuela para las campañas de 2006 a 2011, por haber comprado equipos y una persona jurídica, Prodin, por haber constituido una empresa de apoyo simulando contratos que permitirían justificar a Nadine Heredia y presuntamente la señora Heredia por haber dispuesto directamente. Todos estos hechos, el Ministerio Público ofrece pruebas y también la parte de contraparte también lo hace, ¿no? ¿Y qué medios de prueba al final el juez con los que se convence? Se convence con la declaración de Barata, con la declaración de Odres, con el acuerdo de Estados Unidos con Odres, con la partida registral de Humala, que es propietario de un bien, con la propiedad, con la presencia de Barata en el departamento que es de propiedad del señor Humala, los movimientos al Brasil, informes de la EP. Hay una serie de actos que le convencen al juez. 18, se presentan 18 evidencias. Que no es poca cosa. Y el juez con 17 ya está convencido. Pero hay un detalle. El testigo clave, tiene una clave, y la testimonial de Carnelo Ponce, que van a declarar sobre un tema concreto. Si de Venezuela le entregó dinero para la campaña de 2006, solo ese tema. Entonces la contraparte dice, ojo, no se puede analizar estos testigos, la contraparte, la defensa de los señores Humala, no se puede analizar estos testigos porque hay una prueba en contra, unos testigos que ponen en entredicho esas declaraciones. ¿Y quiénes son? El señor Kuczynski, el señor Toledo, el señor Raigada y el señor Cárdenas, que tienen una posición diferente. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez dice, bueno, con estos 17 elementos ya estoy más que convencido. Esta declaración de estos testigos lo voy a ver no acá, porque esto es una discusión de si lo detenemos o no. Anterior, entonces estos testigos, ¿dónde lo voy a ver? En el juicio oral, ahí a la luz de más debate, lo veré. Eso es lo que comienza a cambiar la jurisprudencia del tribunal, porque antes de esta sentencia, basta que los jueces encontraran motivación suficiente. Yo ya no quiero ver más porque con esto ya estoy convencida que la persona debe ir a la prisión. ¿Qué dice el tribunal? No, tú tienes que ver todos los medios de prueba. Y como tú no viste la declaración del testigo que tenía que todavía contrastarte, exactamente, se cayó la libertad. Eso invalida, eso es inconstitucional, eso es el argumento. Y está sustentada, no es un invento. Lo escriben así. Está en la propia resolución, cuadro 2, y esquemáticamente declarado. O sea, bastante didáctica la sentencia para decirnos que solamente por la declaración de un testigo que todavía se iba a confrontar con otras declaraciones en un juicio oral, eso ya no justifica una prisión. Claro, es que el pueblo peruano siempre se pregunta y dice que llega a sostener incluso que de repente nuestro sistema de justicia es demasiado garantista, pero eso es otro debate, pero incluso la gente dice, pero si ya les encontraron esto, Barata, el mismo Marcelo, le han encontrado la casa, tiene tantísimas cosas, el tribunal que dice, no es suficiente. Pero, Roxana, no es suficiente. No, y además, y estamos hablando de 2 personas que también están siendo investigadas y que por supuesto han celebrado por lo alto todo lo que ha ocurrido con este fallo del Tribunal Constitucional. Roxana, pero si me permites, no es solo el caso Humala. Lo que me preocupa más es que a partir de este caso se ha construido la siguiente idea, que está en el mismo fundamento 64
y no es un mero caso aislado. ¿Qué dice el tribunal? Literalmente dice, el tribunal considera que los jueces penales al momento de evaluar los nuevos elementos de convicción deben necesariamente valorar todos, y cada uno de los elementos presentados no solo por el ministerio, sino por la parte técnica. O sea, el juez valoró también los argumentos de la parte técnica, 15 medios de prueba también los valoró. No es que el juez solamente valoró lo que dice el fiscal, valoró de la prueba de los Humala 15 medios probatorios, y con lo que le ofreció el fiscal, los 15 medios probatorios de la familia Humala, al final el juez ya estaba más que convencido que tenía que detenerlos. Para todos los casos que vienen, que no se ha logrado reunir aún tal cantidad de elementos de prueba, ¿qué esperamos? O sea, para todos los otros, simplemente ya se les puso la camita preciosa porque simplemente no va a pasar ya nada. O sea, si con todo eso es suficiente, ya. Otro punto, por ejemplo, el tema de los audios. ¿No es cierto? O sea, uno siempre dice, hay una actitud obstruccionista. Se ha demostrado que la señora ha intentado falsear, se ha demostrado que ellos tienen la inclinación a comprar testigos en medio de un proceso. ¿Cómo no van a ser peligrosos para que queden en libertad? Pero ¿qué dice? Mire, esto sí ya llega a un tema bastante preocupante e inaudito. ¿Qué dice el tribunal? Hay unos audios que se indican que han sido por una interceptación judicial. Judicial se interceptaron unas llamadas telefónicas y ahí se ha demostrado a la escucha de que había la compra del testigo. El fiscal ofrece esos audios para decir ya hay la práctica casi de comprar testigos cuando estaban libres, hay la posibilidad que sigan con esa pauta en este proceso. Entonces el juez acepta esa posibilidad y ¿qué dice el tribunal? El tribunal dice, esos audios no pueden tener validez. ¿Por qué? Porque no han sido reconocidos y sienta una pauta. Pero, y acá quiero decir dos cosas. El Código Procesal no exige ni siquiera el reconocimiento así tajante. El Código Procesal dice, cuando fuere necesario se podría ir al reconocimiento. El tribunal va más allá, dice, no, deberán pasar por un reconocimiento en la que tiene que estar el abogado, el juez y toda una serie de situaciones. Entonces yo me pregunto, y esa es la pregunta que me plantearía ahora, entonces, cuando uno quiere ofrecer un audio, tiene que, antes de ir a la detención, tengo que pasar por el reconocimiento del que aparece en el audio. Al que le voy a pedir que reconozca, primero, no sé si irá o no irá. Y si va, no se le puede obligar a un imputado a realizar una prueba de voz. ¿Ah, no? Pero ¿Tampoco? yo no puedo combinar una persona para que hable y tenga que someterse a una pericia. Lo ha dicho la propia jurisprudencia de la Sala Penal Nacional de temas de corrupción. No se puede obligar al imputado a realizar prueba de voz, pero a la luz de lo que dice el tribunal, yo no sé cómo se va a coordinar esta situación. Digamos, toda esa oficina, esa Constelación que tiene que hacer este tipo de interceptaciones legales con permiso de juez, en verdad, casi pintados. Lo que el trabajo que realicen va a ser solamente así una muestrita, ¿no es cierto? Pero hay otra parte que he visto también en el reportaje respecto a si la persona esta se refiere a no dijo la verdad, intenta distorsionar su letra, no es problema, puede pasar. ¿Qué dice sobre eso el tribunal? O sea, ¿realmente dice lo que he escuchado en el reportaje de Marco Vázquez? El tribunal, al margen también de generar más allá de las personas, además. No, más al margen de generar argumentos, como yo también lo he explicado con los señores magistrados en el debate, también hacemos pedagogía y también sentamos mensajes valorativos, ¿no? No puede ser que el tribunal esté diciendo, como la señora ha falseado voluntad y ha ejercido su voluntad de distorsión gráfica en su grafía con el fin de desvirtuar de repente la labor de los peritos, eso es nada. Literalmente dice, no se aprecia ninguna necesidad de encarcelar porque una persona ha tenido conductas que no se acerquen a ella o por haber distorsionado la grafía. En otras palabras, tener una conducta de obstrucción, de engaño hacia el sistema judicial, eso no es nada para la mayoría del tribunal, evidentemente. Ahora, ¿cómo queda la justicia, el ciudadano? Ya no solo frente al lavallato, que de por sí es gravísimo, porque esto sí es un retroceso increíble y fuerte, sino también con las bandas de crimen organizado. O sea, a veces la gente le cuesta trabajo, nos llaman, vemos los casos de fiscales y ponemos que atrapan a las personas, los detienen y los sueltan inmediatamente porque dicen, lo siento, me falta todavía dentro de lo que me exigen esto. Ahora mucho peor, a un narcotraficante el que le han encontrado grabando su voz, al que intenta engañar a la justicia, no te preocupes, no tengo suficientes elementos para ni siquiera retenerte preventivamente. Y lo más complicado es cuando estamos hablando de crimen organizado.
El tribunal también ha dicho, relativizando ese hecho de las detenciones que en temas de crimen organizados, que tampoco es una causal para poder proceder a una prisión provisional, a pesar que la Corte Suprema y la propia norma, el propio Código Procesal Penal, permite que se tenga en cuenta la magnitud de la pena y el hecho de formar parte de una organización criminal como un gran indicador para ir a una prisión preventiva. Dios, ahora, los hijos. En un momento dado, Eloy Espinosa dice que no se ha acreditado el daño que esto puede hacer en los hijos. ¿Eso es un argumento jurídico? Evidentemente que es bastante sensible que una persona tenga esta situación, ¿no? Todos los presos del país nos tendríamos que tener sensibilidad, ¿no? Porque ¿quién no va a querer pues estar al lado de su familia? Pero el tema de discusión no son los hijos acá. El tema de discusión es un tema de lavado de activos, son dineros que han ingresado, ¿no? Son situaciones que públicamente tienen que esclarecerse. Bueno, tenemos que terminar. ¿Cómo queda la justicia, doctora? Yo tengo la esperanza que en algún momento esto pueda revertirse, ¿no? Y lamentablemente esto no es un caso aislado. Yo por ahí he escuchado decir, no, pero este es un caso aislado. No. Este es una jurisprudencia persuasiva en la que está diciendo ya los jueces del Poder Judicial cómo piensa el tribunal en la interpretación de las prisiones preventivas y cómo el tribunal va a comportarse de aquí en adelante. Por supuesto, la mayoría. Así es. Como decía usted, eso no solamente tiene que ver con Aiden Heredia, ni con todos los otros políticos involucrados en Lavallato, sino también con el tema de la delincuencia, violadores, narcotraficantes. Gravísimo, de verdad es gravísimo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por hablar tan claro también. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bien, está con nosotros Ernesto Blume, el doctor Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional. Vamos a tratar de hacer esta entrevista muy didáctica, ¿no? Para nuestro público que no necesariamente maneja los términos del derecho. Entonces, ¿por qué los liberaron? Antes que eso, quería agradecer la invitación y expresar mi complacencia de encontrarme en este prestigioso programa. ¿Por qué los liberamos? Es una excelente pregunta. Y los liberamos porque el procedimiento de cambio de la orden de comparecencia a prisión preventiva adolecía de una serie de fallas. ¿Cuáles eran las fallas? Por ejemplo, los jueces, tanto de primera como de segunda instancia, no habían valorado la prueba de descargo. Inclusive hay una parte de la sentencia de la Corte Superior. ¿Qué no consideraron? Para que el público lo entienda. No consideraron las pruebas que ellos, por ejemplo, testimoniales, entre otras, ¿no? Y expresamente dijeron, en el escenario cautelar no es necesario apreciar las pruebas de la parte denunciada. O sea, una cosa realmente increíble, porque si a usted la están investigando y la quieren detener, ¿cómo es posible que los argumentos que usted ofrece desvirtuando la tesis del Ministerio Público... no escucharon la defensa... No, la excluyeron, pero no solamente no la escucharon, sino pusieron por escrito que esas pruebas no debían ser tomadas en cuenta. ¿Basados en qué? Basados en una apreciación muy respetable, pero discutible, de que en el escenario cautelar, o sea, como esto es previo a la denuncia y previo a todo el proceso, no era necesario apreciar eso, que eso se aprecia en el trámite del proceso ordinario. O sea, y mientras tanto seguían ellos sentados... Mire, para condenar a una persona sí se le escucha, pero para quitarle la libertad, que es como una condena, no se le escucha. O sea, realmente un planteamiento que no respondía a una posición constitucional, porque la Constitución claramente... Eso fue un error, claro. Ese fue un error. Ya, sí. ¿Qué otro error? Por ejemplo, otro error ha sido no hacer un análisis cualificado. Porque, ¿qué pasa? Tanto la Constitución como los tratados internacionales dicen que la regla general es que toda investigación de una persona imputada de algún delito se hace en libertad con restricciones. Ya. Ahora, y que la excepción es la detención o la privación de la libertad. Eso es una excepción. Entonces, tanto los instrumentos nacionales como internacionales dicen que el juez debe hacer una calificación muy rigurosa, muy prolija, para poder arribar a la conclusión de que debe detener a la persona. Claro, por eso, vamos a resumir.
digamos, ya se sabe por qué los tomaron presos, o sea, porque se creía que se iba a fugar, porque ella se había conseguido un trabajo en Suiza, porque las hijas empezaron a salir del país cuando no eran vacaciones directamente. Decía, había razones para las que el fiscal y luego el juez Carguancho, digamos, aprobó que ellos estuvieran en prisión preventiva por 18 meses, Desde ¿correcto? nuestro punto de vista, esas razones no eran sólidas. No eran válidas. No eran sólidas y no habían respetado los parámetros constitucionales. No hay que olvidar que el Tribunal Constitucional está creado para defender los derechos de la persona que viene al tribunal y nos dice, me están amenazando, violando un derecho.